y termina la reconstrucción. Entonces él pensó, ya reconstruí la muralla de Jerusalén. Este pueblo está caído. Ahora me toca a mí también reconstruirle sus vidas a través de que vuelvan su corazón a Dios. Pero él era un líder que amaba equipos y les daba asignaciones para levantar ese pueblo. Y entonces se unió con él Esdras, y los dos restauraron con ayuda del Señor al pueblo para que se volviera al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, la gente sufre cosas y la gente las recupera, pero muchas veces la gente recupera lo material, pero no recupera lo más importante, es volver su corazón a Dios. Entonces, Nehemías, hermanos, vemos lo que hizo. Primero oró, ya se los mencioné, pero esta mañana nos vamos a enfocar en Nehemías mientras él hacía la reconstrucción. Nehemías tenía enemigos, como así hoy también. Usted dice, yo no tengo enemigos. Sí, tiene enemigos de nuestra fe. Nosotros tenemos enemigos de nuestra fe. Nosotros hay gente que le caemos mal por nuestra fe. Nosotros tenemos gente que es malcriada con nosotros por nuestra fe. Pero lo maravilloso de esto es que no es contra nosotros, sino que es contra Jesús. Y Jesús ya nos dio el ejemplo a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos tan sensibles de sentirnos tan ofendidos por la causa de Cristo? Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes y decir, si despreciaron a Cristo, ¿quién soy yo para no ir y llevar la gran comisión? La causa de Cristo, para que ellos vengan a salvación, porque muchas veces nos ponemos, no, es que yo no voy a hablar de Jesús, porque no quieren, me hace mala cara, me tiro la puerta, no. Entonces, hermanos, vemos que Nehemías, sobre todas las cosas, Nehemías amaba a Dios, y fíjese que cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, se tiene el favor y la gracia de Dios, aún en puestos importantes. Y fíjese que en el tiempo de Nehemías tenía un gran trabajo que se podría decir de honra y de mucha confianza en el palacio de un rey, que ese rey se llamaba Artajerjes. Pero fíjese que como Nehemías, por sobre todo, él estaba siempre viendo a Dios, siempre buscando a Dios, siempre escuchando de Dios. Fíjese que tenía el favor y la gracia de Dios. A tal grado, hermanos, que Nehemías nunca tuvo que ir donde el rey y decirle, rey, necesito un permiso, rey, necesito unas vacaciones, rey, estoy triste, sino que fue Dios trabajando el corazón de este rey, y Nehemías era el copero del rey. Quiere decir que era aquel que le probaba los vinos, la comida, y era un privilegio, pero también era peligroso, porque si querían envenenar al rey, el primer muerto iba a ser Nehemías. Pero Dios estaba con Nehemías. Entonces ahí yo creo que aun cuando le hubiesen dado comida envenenada, no le hubiese pasado nada, porque Dios estaba con él. Entonces, hermanos, vemos que un buen día Nehemías probándole la comida al rey, el rey no se fijó tanto en lo que iba a comer, sino que se fijó en el rostro de Nehemías y le dijo, Nehemías, ¿qué te pasa? Estás enfermo, veo tu rostro decaído, te veo triste, ¿qué te pasa, Nehemías? Y eso era cierto. Pero quien hizo que realmente este jefe, rey, se fijara en su empleado fue Dios. Y le dijo sí, y le empezó a contar de que la muralla de Jerusalén estaba caída, que su pueblo estaba dañado, que sus parientes estaban dañados. Entonces el rey no dijo, ¿y quién me va a probar la comida ahora? ¿Quién va a cuidar de mi seguridad? Sino que dijo, vete, Nehemías, ve a atender a los tuyos. Nehemías se fue. Más que convencido, hermanos, Nehemías pudo saborear lo que es la gracia de Dios y el favor de Dios cuando se tiene por encima a Dios. Mire qué maravilloso. Entonces yo
Yo le animo, hermanos, que nosotros leamos detenidamente el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro que inspira. Fíjese que yo vengo acá, a mí no, yo no los cuento a ustedes, pero en mí, hermanos, no hay ni tristeza o alegría por las multitudes o por las pequeñeces, porque ¿sabe qué? Es que lo que se trata es de saber a quién vamos, a quién servimos, a quién nos damos y quién nos usa. Y de ahí, hermanos, viene nuestro bienestar. El pastor decía, sean pocos o sean muchos, prediquemos la palabra. El pastor Billy Graham fue a una multitud de gente cuando él aceptó a Cristo, y había una multitud, y en esa multitud fue el único que recibió al Señor Jesús. Y ese único alcanzó multitudes, y de ese único que ya está en el cielo, dejó una generación de hijos, de nietos, de nueras que sirven al Señor. ¿Cómo uno marca la diferencia? Pues ese uno, hermanos, en la casa en el lugar de rey, de ese rey Artajerjes, encontró Nehemías la gracia y el favor de Dios. Pero yo quiero, hermanos, antes de que empecemos, yo quiero hablarle, porque yo me puse, hermanos, a examinar a través de la palabra cómo era Nehemías, porque a mí leyendo esto, a mí me inspira este hombre. Y todo lo que él me inspira es que este hombre me apunta a Dios, me apunta a Dios, me apunta a Dios. Entonces, mire qué cosas encontré yo. Que Nehemías, hermanos, fue un hombre altamente motivado por Dios para hacer una obra rodeada de muchas circunstancias difíciles. Un hombre, hermanos, con una cualidad de que no le inspiró la tristeza, el desánimo, las tragedias, sino que esto lo impulsó a ponerse al frente. Se habla, hermanos, que Nehemías era uno de los líderes que guiaba a los líderes por el ejemplo. Y qué maravilloso, hermanos. Y fíjense, hermanos, que si hay algo que usted no me va a dejar mentir, cuando nosotros estamos motivados por algo, hermanos, nosotros lo hacemos. Y vencemos tiempo, vencemos la oscuridad de la noche, vencemos todos los obstáculos, vencemos, porque estamos motivados e inspirados por algo que nosotros queremos. Entonces se da cuenta, hermanos, que en la Biblia hay hombres que nos inspiran a amar a Dios, y de ahí viene nuestra recompensa. Pero también hay hombres que nos inspiran a no seguir sus malos ejemplos. Porque muchos caminaron en los caminos de fe, pero se quedaron a medio camino. Se quedaron a medio camino. Como quien dice, por andar tras las añadiduras, se perdieron y se quedaron a mitad del camino. Entonces vemos, hermanos, que Nehemías era determinado y él tenía esa cualidad, esa virtud de trabajar en equipo. Era entregado, obediente, íntegro y valiente. Y usted dice, ¿a quién le rendía todo eso? A Dios. Porque él sabía, todo lo que él hacía era para Dios. Aun cuando trabajaba, era para Dios. ¿Por qué cuando trabajaba era para Dios? Porque en el trabajo quería ser íntegro a Dios, vivir para Dios, reflejar a Dios. Y también cuando se le pagaba, compartía con el Señor. Mire qué integridad. Y hermanos, él era creativo para resolver problemas. Es maravilloso, hermanos, cuando uno tiene un problema y lo resuelve. En casa muchas veces pasa eso. Cuando a veces sale la mamá y llegó la hora del almuerzo y uno dice, no deje nada para descongelar. Y qué maravilloso, hermanos, cuando uno se encuentra con hijos creativos. Creativos hasta para pedir la comida si es que no quieren cocinar y ya se la tienen ahí servida. Mire qué cosa, la creatividad, lo que llega a ser. Entonces, Nehemías era así, un hombre muy creativo. Y sobre todo, hermanos, es que él tenía una fuerte convicción en Dios,
a pesar de la oposición que había. Él sabía que había gente que se le iba a oponer porque alguien destruyó la muralla de Jerusalén. Entonces él sabía que a él levantarse con sus hombres, a levantar esas murallas, iba a haber oposición. Pues en esos que había oposición era, hermanos, Tobías y Sanbalat. Pero Nehemías era un gran líder en su pueblo. Él tomaba en serio su misión para la reconstrucción. Él decía, sí hay gigantes, sí hay obstáculos, sí hay enemigos. Pero él dijo, pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Entonces, hermanos, vemos que Nehemías tenía sus ojos conectados con Dios, entonces él no miraba de una forma normal y natural como miraban los demás. Esas eran unas de las cualidades de Nehemías. Él tenía, hermanos, la habilidad de detectar las verdaderas necesidades de su ciudad. Porque tal vez la gente, hermanos, estaba viendo, bueno, esta muralla fue derribada. Pero él decía, sí, esta gente nos destruyeron la morada. Entonces lo que primero debe de empezar es que yo debo de construir las murallas para proteger a esta gente, después darle de comer, después traerles la ropa, después volverlos a Dios. Porque desgraciadamente la gente cuando le pasa una ruina, una desgracia, se concentran en su desgracia, se concentran en sus circunstancias. Suéneme el chofar. Entonces, hermanos, entonces uno se concentra en eso en vez de concentrarse en Dios. Dios de milagros, Dios poderoso, Dios que puede mover la mano de Dios. Y nosotros cosas así vivimos. Recuerdo que una vez fuimos a un lugar por una consulta médica. ¿Y qué médico con un posgrado elevado va a conocer a una persona que iba en silla de ruedas? Y entonces viene él y dice, yo a usted lo conozco. ¿Qué anda haciendo? Sí, yo también lo conozco. ¿Cómo está? Entonces ya se hicieron recuerdos. Usted es mi maestro, yo su alumno. La posición del médico, humilde, a no decir yo aquí soy fulano de tal, aunque estaba en el hospital. Y le dice, ¿qué anda haciendo? Bueno, aquí está, vaya allá, que le den la cita para conmigo, después del que ya estaba, ese mismo día. Eso solo es la gracia y el favor de Dios. Pero si nosotros servimos al Señor y dejamos de pensar en nuestras propias fuerzas, entonces, hermanos, pero ¿qué es lo que pasa? En malas circunstancias, miremos a Dios, acerquémonos a Dios. A mí a veces me sorprende cuando uno dice, ¿y la hermana dónde está? Y después se da cuenta que la hermana estaba pasando una vicisitud, una emergencia. Y mi pregunta es, si en emergencias no corremos a Dios, Señor mío, ¿dónde vamos a correr? ¿Cuál es el Dios que nosotros conocemos? Si nosotros conocemos ese Dios debemos de adorar. A ese Dios debemos de alabar. Entonces, mire qué cosas. Pues Nehemías era un gran líder en su pueblo. Él tomaba en serio la reconstrucción. Él podía ver lo que otros no miraban. Él no corría. Y él no dijo, yo no les voy a traer comida porque van a venir los enemigos y le van a comer la comida. Yo tengo que levantar los muros y proteger a esta gente. Los que están tristes, los enlutados, los amargados, los dolidos. Yo tengo que hacer. Entonces poco a poco va dando. Y después dijo, ya está edificada la muralla. Ahora al sediento se le va a dar de comer, al hambriento se le va a dar de comer, pero se le debe hacer un énfasis. ¿Cuál fue la mano que estuvo ahí?
en la protección? ¿Cuál fue la mano que estuvo en la reconstrucción? ¿Cuál fue la mano que se levantó para apoyarlo? ¿Cuál fue la mano que se levantó para sanarlo? ¿Cuál fue la mano que se levantó para salvarnos? Entonces, esas cosas, hermanos, son bien importantes, porque eso es lo que pasa, hermanos, por lo general, en el pueblo cristiano. Agobiados y turbados, no corremos a Él, nos alejamos de Él, y llegamos a tal punto muchas veces a decir, Dios me hizo esto. No. Entonces, hermanos, debemos de correr al Señor. Entonces vemos cómo Nehemías era hábil para detectar la necesidad de su ciudad. Y él empezó primero por lo físico, por la necesidad del alimento, pero después con la convicción de decirle, ¿saben quién les dio de comer? El Señor. ¿Saben quién dio fuerza para levantar estas murallas? El Señor. ¿Saben quién les ha provisto un líder? El Señor. Yo estaba allá en la casa de rey comiendo y comía la misma comida de rey, pero el Señor proveyó un líder para que venga y les ayude. O sea que todo lo que este hombre apuntaba y hacía representaban a Dios, porque el propósito realmente era, aparte de protegerlos, era que su corazón se volviera a Él. Entonces, hermanos, la actitud de Nehemías era un hombre de oración y oraba apasionadamente por su pueblo. Si hay algo, hermanos, que usted puede saber si tiene la sensibilidad del Señor, es cuando usted se da cuenta de esos eventos que le digo, que usted no tiene ni que conocer al padre de ese niño que asesinaron engañados por un depredador, y usted se conmueva y usted empiece a orar por él. Cuando viene una hermana y dice, estoy pasando esta prueba, aun cuando uno dice, algo tuvo que haber iniciado mal acá. Pero no se trata de juzgar. Sí hay que reflexionar, qué es lo que yo no hice bien para tener estas cosas. Hay que reflexionar, pero también hay que ayudar. Hay que ablandar nuestro corazón, de decir, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, a mí me pasa algo, porque también nosotros sabemos que hay gente que toma las circunstancias, toma la fe como un modus vivendum, y ya lo hemos visto en la iglesia, que de repente nosotros no conocemos a la gente y viene la gente que quieren hasta parar la reunión del Señor para presentar su causa, sus circunstancias, su angustia, su dolor, y que vengamos todos y pongamos quizás en saco roto. Pero bendito sea el Señor que tenemos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, Él no se equivoca. Y el Espíritu Santo conmueve algunas veces y dice, ve y da, ve y ayuda. Pero hay otras veces de que no, porque el Señor cuida de los bienes de sus hijos. Entonces, hermanos, Nehemías era de ellos. Oraba, hermanos, apasionadamente por su pueblo. Entonces yo estoy seguro que algunas veces Nehemías decía, no, a este no le voy a ayudar. Porque ¿cuál es la motivación que tiene? Que le dé el saco de comida y después se pierda, porque tiene mucha bendición. Él oraba por su pueblo, entonces el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces mire por qué este hombre era un líder, porque siempre buscaba la dirección de Dios. ¿Dónde usted puede ver eso que le estoy contando? En Nehemías 1. Nehemías 1. Él, hermanos, Nehemías fue considerado el principal artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y es el que escribió el libro de Nehemías. Entonces qué lindo, porque uno sale inspirado. Un hombre que no mostró indiferencia. No, yo estoy bien aquí. Pudo incluso hasta decirle al rey, ¿será que me da un saquito del que está en la bodega para llevárselo a mis padres, a mis parientes? Seguro que creo que sí, pero no. Nehemías no estaba pensando solo en su bienestar y en el de su familia, sino que estaba orando por su pueblo. Este libro, hermanos, nos enseña que debemos de guiar a las personas a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos,
uno es bien pronto, movidos por la carne. Hay gente que es bondadosa. Por ejemplo, mire, aquí en esta iglesia, yo no sé ahora porque las personas cambian, no sé ahora. Pero habían personas muy bondadosas, dadoras. Pero en ese dar cayeron también en la redada de los incautos. Los que saben de esas historias no me van a dejar mentir. Que ella venía X tal, entonces ya le miraba los moños, le miraba el carro, le miraba su vestir y decía, aquí huele a billete. Pero en el tiempo de Nehemías no pasaba eso, porque Nehemías siempre quería mostrarle la bondad de Dios, pero con la idea de que volvieran su corazón a Él. Porque hambre no se va a tener solo una vez, hambre se tiene siempre. La necesidad no se va a tener solo una vez, sino que se va a tener en algunas veces. Los momentos difíciles no solo se va a tener una vez, sino que otra vez. Entonces, hermanos, cuando uno ora, entonces el Espíritu Santo le pone esa paz en su corazón y le dice, ve y extiende una mano. Ve y otras veces solo ora, ve y otras veces solo exhorta, ve y otras veces métete a orar para que esta persona entienda qué es lo que hay en este aprendizaje, qué va a aprender de esta prueba, cómo va a salir de esta prueba, porque el Espíritu Santo actúa así y así nosotros no nos equivocamos. Entonces había algunas hermanas, las hermanas a veces como que son más generosas que el varón, no sé por qué, pero es que yo creo que, no siempre, ¿verdad? Pero yo creo que el hombre es más analítico. Muchas veces el hombre dice, ¿será que le voy a hacer un bien o le voy a hacer un mal? Pero la mujer no piensa tanto, sino que piden, aquí doy. Sin saber si esa persona usted lo va a alejar de Dios o lo va a acercar a Dios. Porque el que tiene un corazón correcto en medio de la necesidad va a decir, Señor, gracias porque usaste a mi hermana, usaste a la pastora, usaste a la congregación. Así que yo me presento, Señor, no por compromiso, sino con gratitud por tu bondad. Así, hermanos, eso es lo que espera el Señor. Pero ha pasado por la iglesia mucha gente extraña a nosotros, que dicen, yo quiero ver a la pastora. Y a veces quieren ver a la pastora, hermanos, en VIP y no quieren ver al Señor en VIP. Hace, hermanos, unos meses atrás, y ojo, ustedes cuídenme en ese sentido. Mire, cuando uno termina de predicar, la mente está bien cansada, pero el espíritu está vivo. Entonces vino una persona y dijo, yo quiero hablar con la pastora. Y vino y habló conmigo. Y entonces, dígame, yo como solo tenía oídos, no hablo mucho, pero en ese momento estaba cansada. Dígame. Y habló y habló y habló. Y luego yo entiendo. Y el Señor en su misericordia fue breve, claro y conciso con él. Y él se fue tan agradecido que sin yo ser su pastora, él dijo, mire, yo le agradezco, pastora, ahora entiendo lo que usted me está diciendo. Muchas gracias, pastora, que Dios le bendiga, váyase en paz. Entonces, hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo en esos casos que tal vez uno está cansado, Él pone la palabra oportuna. Y la persona, sin mucho que yo hablé, la persona se fue con la esperanza de que el problema que tenía se le iba a solucionar. Y entonces yo creo que se solucionó porque no regresó. O se cansó, pero algo tuvo que haber sucedido. Entonces, Nehemías, hermanos, era alguien que oraba por su pueblo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de orar los unos por los otros. Pero algunas veces tenemos que orar y otras veces tenemos que accionar. Van juntos. Porque también el Señor no quiere, hermanos, que nosotros ocupemos el lugar de Él, sino que la gente está necesitada de provisión
Oremos porque sea el Señor que le provea, dándoles ideas para un trabajo, dándoles ideas cómo generar dinero, pero que no seamos nosotros, aquí está, tenga. Porque después vienen, necesito tanto, sí, aquí está. Entonces no se ve al Señor. Y Nehemías oraba por su pueblo y él tenía la revelación, hermanos, para saber cómo dirigir a ese pueblo. Entonces vemos, hermanos, que la idea de Nehemías fue reconstruir la muralla de Jerusalén junto a Esdras. Él, hermanos, su propósito final era que hubiera un renacer en la vida del pueblo hacia Dios. Él construía, pero lo que quería, hermanos, que no se quedaran viendo la muralla, qué fuerte la hizo, qué bonita quedó. Que no nos quedemos viendo lo físico, sino que miremos en lo espiritual a Dios. Ese era el propósito, que más el bienestar físico, que ellos miren el bienestar espiritual que hay en Dios. Entonces fíjese que Jesús andaba sanando a los enfermos. Pero yo creo que más, hermanos, que la sanidad de nuestro cuerpo físico, debe de ser la sanidad espiritual. Porque ¿qué sirve, hermanos, que el Señor nos levante de una cama para ir siempre camino al infierno? ¿De qué sirve? El propósito de Dios, hermanos, es levantarnos para que nosotros cantemos y demos testimonio de que estaba casi muerto y el Señor me levantó, que andaba en pecado y el Señor me perdonó, que estaba triste y el Señor trajo el gozo de mi salvación. Pero entonces esa era la idea, hermanos, de Nehemías junto con Esdras. Y la vida de Nehemías, hermanos, es un gran ejemplo de ser un líder efectivo. Un líder que no corría tanto. Tiene sed, aquí está el vaso de agua. No, vamos, trabajemos juntos, tomemos agua juntos, comamos juntos y después adoremos juntos. Y qué bonito, hermanos, cuando nosotros entendemos que hacemos cosas juntos de manera física, pero también espirituales. Así, hermanos, era Nehemías. Entonces, usted puede seguir investigando más cosas ahí de Nehemías, pero Nehemías, hermanos, fue un líder efectivo, un líder que a uno lo inspira, un líder que uno dice, ¿y por qué a este hombre le fue tan bien? Porque él, hermanos, todo lo que hacía, aún en el trabajo, le apuntaba a Dios. Entonces yo quiero que vayamos a Nehemías 6 del 1 al 9. Y el tema de hoy es diligencia de Nehemías. Continúa la oposición a la reconstrucción de Sanballat. Tobías, Gesem, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. ¿Tengo más? Así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño, de modo que le respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez le respondí lo mismo. La 5ª vez el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey. De modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí: todo lo que dices es puro cuento, tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguir con el trabajo más decidido que nunca. Imagínense, los cuentos, los chismes hicieron que este hombre se inspirara y mantener su mirada y su convicción firme. Y mire qué cosas.
que como le digo, Nehemías viendo a Dios con los pensamientos de Dios y este pueblo creyendo de que él estaba haciendo eso porque él quería ocupar un puesto. Y él ya tenía el puesto, que era el segundo lugar en la casa del rey. Y no, Nehemías realmente estaba obedeciendo a Dios porque él tenía esa pasión por el Señor. Y cuando uno, hermanos, está apasionado por el Señor, uno siente por el que sufre, uno siente por el que está triste, uno siente por el que no conoce, pero que se escucha que está mal. Entonces, no es de más que nosotros oremos: Señor, añade a la iglesia todos aquellos que deberían de ser salvos, porque eso está en la Biblia. El Señor quiere que nosotros oremos en esa dirección, pero también que nosotros hagamos nuestra parte, no que ya nos conformamos. Y hermanos, también cada uno de nosotros debe de ser responsable y convencido a quien sigue, a quien busca, porque muchas veces, hermanos, nos juntamos y tal vez uno le encomienda al que está débil, no, al que se ve fuerte le encomienda que le traiga al que esté débil, que le dé una manito. Ajá, ¿y qué tal si los dos se ponen de acuerdo y se ponen débiles los dos? Entonces Nehemías tenía algo, él estaba convencido y él no se dejó distraer por las cartas. 4 veces la misma cosa, 4 veces las amenazas, 4 veces diciéndole: estás haciendo esto con motivos incorrectos. Pero hermanos, Nehemías sabía que él no era movido ni por chisme, ni por quejas, ni por ánimo, ni por desánimo. Pero eso es que cada uno en nuestro corazón debemos de estar convencidos. Y yo le digo, hermanos, no dependamos los unos de los otros para que lo traigan a la iglesia. No dependamos los unos de los otros para tener convicción de amar al Señor. Porque muchas veces uno dice: somos familia. Pero es que el que estaba fuerte está débil. Entonces se quedó, y como él se quedó, yo también me quedo. Y ya aprendí yo recientemente. Bueno, yo no le pedí, sino que esta persona escuchó y dijo: porque dije, yo le voy a ir a traer, llámeme a mí, yo la voy a traer. Pero porque está débil en su cuerpo, como que usted no pueda caminar y que quiera que yo le sirva de bastón, pero que usted tiene ánimo de venir. Entonces la persona se ofreció y para muestra un botón. No la encuentro entre nosotros. Entonces, hermanos, estemos convencidos de que usted anda buscando de Cristo. Muévanse, corra y no se quede. Porque no me llevaron, porque no me recogieron, porque no sé qué cosa. Enseñémosle a la gente. Hermanos que tienen carro, enseñémosle a la gente. Algunas veces yo podré, pero otras veces no podré. Pero si usted ama al Señor, muévase. Porque si usted no sabe, y el día que yo no pase, hermanita lo ha entendido. Yo no sé cuánto tiempo le ha pasado. Vivimos cerca. Pero como ella me inspira en la convicción de que ella anda amando al Señor, siguiendo al Señor, entonces algunas veces lo hará con nosotros, otras veces sale al camino, otras veces le pito en la puerta de su casa. Pero ella sabe que su cita es con el Señor. Entonces a veces yo voy en el camino y le digo: mira, hermana, estoy a tal distancia, pero que yo voy a la iglesia, que voy a la oración, voy a la oración. Mire usted, si se cruza, y yo voy a pasar por ahí. Entonces ahí se prueba el corazón. ¿Está amando al Señor? ¿Está sirviendo al Señor? ¿Sabe a quién anda buscando? Porque buscar al Señor no es fácil, tenemos límites. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser descubiertos hasta en eso.
Porque si no tenemos cualquier excusa, es que no me vinieron a recoger. Es que la hermana dijo que iba a pasar y no pasó. Ay, hermano, y nos pasan recogiendo para ir al trabajo, pues. Nos pasan recogiendo para ir a la universidad, usted. Nos pasan recogiendo para ir a la tienda del mall, usted. No, ¿verdad? Entonces, la inspiración, ¿qué nos inspira? La motivación, hermanos, y eso tenía Nehemías, un hombre motivado, mire, motivado. Y vemos, hermanos, que Nehemías sabía que tenía distracciones de los Tobías y los Sanbalat. Quizás usted dirá, ¿cuáles son las distracciones que hoy pueden haber en mi vida para seguir al Señor? Que el hermano que me llevaba hoy no me llevó. Que el hermano que me mandaba el mensajito para recordarme que era la iglesia no me mandó. Que mi esposo que estaba bien desanimado, bien animado, hoy se enojó conmigo, entonces ya no voy. Hermanos, el convencidos nosotros, hasta que no manejemos tomamos Uber, pero no vendemos. Porque así, hermanos, es Nehemías, un líder convencido por el Señor. Entonces tenía, hermanos, no solo a Sanbalat, ha de haber tenido un montón de gente que se oponía a la reconstrucción, pero él, hermanos, estaba realmente viendo los obstáculos, sí, pero repelerlos. Entonces, las distracciones, hermanos, tienen un potencial muy grande para desviarnos de los caminos del Señor. Pero la palabra nos instruye a través de estos hombres. Fíjense, hermanos, que hay una denominación o doctrinal, no sé, pero fíjese que a nivel mundial, ellos no los va a ver danzando, no los va a ver levantando las manos, están sentaditos, sin batería, solo un piano, ni aplauden, pero fíjense que son la generación que persevera. Y la iglesia parece muerta, pero fíjese que a la vez es la iglesia convencida. Entonces usted va a ver que los niños, los papás los llevaban, hoy ya están hombres y se casaron y están en la iglesia. ¿Por qué? Porque fue de una generación bien adoctrinada, que se pierden algunas cosas, sí, porque no hay esa manifestación del Espíritu. No es que no tienen el Espíritu Santo, sino que esa manifestación del Espíritu Santo, que es alegría, que es paz, que el Espíritu Santo nos hace danzar, que el Espíritu Santo se mueve, dice, porque en aquel tiempo se movía sobre las aguas, pero después está en nosotros, entonces nos hace que nosotros estemos livianos para Él, que levantemos las manos, que adoremos, que danzamos. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, pero eso hace, hermanos, que estas congregaciones no estén distraídos. Ellos no se desvían. Igual era Nehemías. Nehemías, hermanos, conocía a Dios, sabía quién era Dios, sabía quién estaba con él, sabía de quién era su favor. Entonces, las distracciones, hermanos, tienen una gran potencial en la vida del cristiano. Fíjese que nosotros conocemos la palabra y somos reincidentes, incluyendo saliendo de la iglesia. Acabamos de escuchar el mensaje y salimos de la iglesia, que el Señor dice que no estamos afanosos, que descansemos, que le creamos a Él, que de Él viene nuestra multiplicación, las finanzas, la salud, el cuidado. Entonces todo apunta que tenemos que ir a Él. Pero uno le dice, hermanita, ¿por qué no vino? Es que mire, tengo cita mañana en el hospital y fíjese que me tengo que purgar. Entonces, purgada, no puedo ir a la iglesia. No creer, hermanos, por un milagro, que en ese momento que usted está ahí en la iglesia, no se va a hacer. Pero es cuestión de fe. No creer, hermanos, que por una oración que se hace el día que usted tiene que irse a hacer un examen para tener un diagnóstico negativo y que todo esté bien, pero no nos movemos.
No creer, hermanos, que Dios es nuestra fuente de provisión. Entonces andamos los cristianos buscando los mismos medios del mundo para obtener la ayuda. Para obtener la ayuda. Y si a la larga, si usted se da cuenta, hacemos más rico a rico, más rico al empresario. Antes, ¿se acuerda qué era? Antes, los lugares de las comidas rápidas era para la celebración de los. Ahora fueron tan astutos y tan inteligentes de que dice, aquí haga su noche benéfica. Y viera el porcentaje que le dan. Y la gente. Y a veces, hermanos, no sé, no estoy muy enterada, yo no he estado ahí, pero yo no sé si les dan el dinero el mismo día que el cliente lo lleva, o se lo darán hasta fin de mes. Y la gente se macanea, en vez, hermanos, de ir de rodillas al Señor. Señor, tú eres mi fuente de provisión, Señor. Tu palabra dice que si yo creo, tú no me dejarás avergonzar. Mira, hermano, el Señor es tan real y tan fiel, hermano, que si usted le cree que no tiene nada que comer, el Señor, hermanos, va a provocar lo que sea, hermanos, pero le va a dar de comer. Yo me acuerdo que el pastor le contaba de alguien que estaba en un pueblo bien remoto y tenía una gran necesidad, y ese hombre se fue caminando. En el camino se encontró un billete de 500 lempiras. Increíble, ¿verdad? Pero al que le cree, Dios todo es posible. Entonces, ¿qué pasa? Dice, me gusta esa canción que dice Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Hermanos, si nosotros le creemos realmente, Él es capaz de hacer todas aquellas cosas que nosotros creemos, pero corramos al Señor. Él es nuestra fuente de provisión. Él es nuestra fuente de provisión. El cristiano, hermanos, yo no digo que mendigue, aunque la palabra dice que Él dará, pero un hijo, hermano, le cree a Dios y le pide a Dios, y Él va a usar lo que tenga que usar. Él va a usar lo que tenga que usar, pero tenemos que creerle al Señor. Entonces agarramos los métodos del mundo. Es que el mundo hace eso. Y yo no sé, los que han hecho eso se darán cuenta. Dice uno, y molesté allá, dice, vendiendo esto, vendiendo lo otro. Y de esa que vendió, 7 pesitos, hermano. Pero el Espíritu Santo da revelación. Entonces, no estamos exentos también que en nuestra familia se den cosas así. Porque si no se conoce al Dios que adoramos, al Dios que nos provee, entonces hacen así. Y una vez me dijeron a mí, ¿cuántas tarjetas vas a querer? Y yo le dije, ¿qué vale cada tarjeta? Eran como 180 pesos. No, guárdate las tarjetas. 4, danos 4. Pero no vamos a ir a comer, aquí están los 4. ¿Será mejor que nosotros demos o que vayamos a comer? Sí, realmente queremos ayudar. Pero entonces, hermanos, pero el que tiene un Dios que lo conoce, un Dios que sabe cómo Él actúa, se trata, hermanos, de ir confiadamente al trono de su gracia y postrarnos. Señor, aquí está. Señora, tu palabra dice que no me dejarás avergonzado. Señor, yo creo a tu palabra. Entonces, pareciera, hermanos, que es una fábula, pero son cosas ciertas. Imagínense entrar a un lugar donde hayan 100, 80 esperando y que alguien diga, Él es el próximo. La gracia de Dios. Y tal vez dice, yo tengo un mes de estar acá y no me han atendido, pero el que llegó ayer, a ese atiendan. Y entre ellos se preguntan, ¿y quién dio la orden? El jefe dio la orden, y el jefe. Y si es jefe, obedezcamos. Esas cosas, hermanos, son las cosas que Dios mueve, pero si nosotros le creemos a Él. Entonces, por eso Nehemías, hermanos, no se dejaba distraer por esas cosas.
Nehemías escuchaba las cosas de sus enemigos, pero hermanos, Nehemías le hizo un frente a los enemigos. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos enemigos y casi siempre son mentales. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo será? ¿Es tanto dinero? ¿Qué pasará? En vez de ir y hablar con el Señor. Señor, esta es la situación. Y muchas veces, hermanos, el Señor en su misericordia, y uno sin darse cuenta, fíjese que recibe el consuelo del Espíritu Santo para prepararlo para un desenlace que uno ni cuenta se daba. Hasta después uno dice, ¿cómo pasó? Que no lo esperé, pero el Señor lo sustenta a uno. Pero eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que hizo este hombre, no se dejó guiar por las distracciones que había. Hoy en día, hermanos, hay cristianos distraídos. No vienen a buscar al Señor porque están en situaciones difíciles. Yo digo, les cambia la situación por no venir a buscar a la palabra del Señor. No les cambia, se le pone peor. ¿Por qué? Porque venimos y llevamos una palabra en nuestro corazón que nos llena de fe. Eso, hermanos, hacía Nehemías. Entonces, hermanos, vemos que Nehemías sabía lo que esta gente decía, escuchaba los rumores de esta gente, escuchaba la presión de esta gente para no construir, pero él estaba, hermanos, confiando en Dios. Y él, hermanos, cuidaba su reputación, que incluso ni hablaba, ni les decía mentirosos, chismosos, envidiosos, no. Entonces, así, hermanos, también muchos de nosotros estamos tentados, hermanos, a no congregarnos, tentados, hermanos, a ser distraídos por otras cosas. Fíjese que a mí me da pesar cuando usted, hermanos, con un recorrido en el Señor sea tentado por cualquier cosa, hermano. Si usted, hermano, siendo sabio y entendido, usted ya debería de estar anticipado. ¿Cuándo cree que yo me anticipé con el mensaje? No fue ayer. Si no, pregúntele a Alan. Que con muchos días le doy, aquí está. Me hace las láminas. Aquí está. Y hasta eso el Señor da sabiduría, porque Fernando es bien diligente. Pero digo yo, es que diligente debemos de ser todos. Entonces yo hablé un día con Alan y le digo yo, Alan, fíjate, le digo yo, que yo siento que vos sos bien capacitado y sos muy inteligente. Uy, ni quiera Dios. Pero le digo yo, fíjate, le digo yo, que vos puedes ser también, le digo yo, efectivísimo en los caminos del Señor. Entonces, a partir de hoy, yo me desconecto de Fernando. Fernando hace sus enseñanzas, pero usted va a hacer mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque él ahí está recibiendo su porción. Porque cuando uno estudia, hermanos, uno recibe su porción para uno. Cuando el otro está transcribiendo, recibe su porción. Entonces, mire qué maravilloso. Pero eso, hermanos, el Señor quiere que todos podamos ser diligentes. Entonces, yo le digo a Alan, le doy la predicación del miércoles, se la di el lunes. La del miércoles se la di el jueves. Y cuando era con Fernando, una semana antes, porque estaba sumamente ocupado. Pero la cosa, hermanos, la diligencia, porque yo le puedo poner a alguien una semana antes, pero no es diligente si la hace un día antes. Y eso, hermanos, el que es diligente, le va bien. Porque fíjense, usted se fija, aquí tengo el mensaje, pero lo tengo estudiado. Y a veces me río con Fernando, porque estoy el sábado otra vez estudiando el mensaje. Le digo yo, ay Fernando, voy a dejar de estudiar el mensaje, mira que el Señor me está dando más. Y no le miento. Y se lo traje ahí comprobadito para que mire. Esta parte que usted ve en rojo, que yo me río, hermano, porque mire el Señor en su maravillosa enseñanza.
Esta parte que ve en rojo me la dio ayer mientras estaba estudiando. ¿Y qué tenía para esta enseñanza de hoy? Solo lo que usted ve en negro. Pero el Señor, hermanos, quiere traernos hasta la mía extra. Y fue lo primerito que le di. ¿Y sabe por qué fue lo primerito que le di? Porque a veces, hermanos, el Señor quiere crear expectativa de quién le quiere enseñar. Y lo que primero el Señor quería era que usted supiera quién era Nehemías. ¿Por qué Nehemías ha tenido tanto éxito en el capítulo 6? Porque pudo vencer todas las cosas de los capítulos anteriores. ¿Pero por qué? Porque él no se distrajo. No nos dejemos distraer, hermano. No nos dejemos distraer. Porque yo, hermanos, por algunos de ustedes ya solo oro. Ya ni le digo. Sí, lo pienso. Pero no hago nada bien que yo le digo, ay, hermano, a mí que me da pesar, porque cómo le habla el Señor, ¿quiénes se daba? Pero ahí viene aquel proverbio y está ahí, dice al necio con su necedad, y nos manda que dice que nosotros no tomemos el tiempo para hablar con los necios. Le digo, sí, Señor, pero solo se puede orar, ¿verdad? ¿Y qué es un necio? Un necio es aquel que el Señor lo ha instruido, le ha enseñado y no lo hace. Y es para nuestro bienestar. Entonces, ¿qué hacemos? Orar. ¿Qué hacemos? Orar. ¿Qué hacemos? Orar. Perseverar. Y estaba preguntándome yo cómo nosotros podemos ganar almas para el Señor. Y saben, hermanos, que estudiando cómo nosotros podemos ganar un alma para el Señor, tenemos que orar hasta 6 meses continuos para que esa gente venga a los pies de Cristo, porque así de fuerte los tiene Satanás agarrados y engañados. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser perseverantes a orar por el mismo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, bueno, la hermana tiene 2 años, 3 años de estar en la iglesia. Pero la palabra de Dios progresa, hermano. Entonces tenemos que ir en avance, tenemos que ir en movimiento. Entonces yo me puedo confiar, pero es que la hermana tiene 3 años y está ahí. Pero yo quiero ver victoria en su vida, yo quiero ver progreso en su vida, yo quiero ver éxito en su vida. Entonces tengo que seguir orando. Porque digo yo, el éxito no está en que nosotros estemos de pie, estemos al frente, nos vaya bien, y cuando no nos vaya bien estemos simplemente confiados, parados en la roca que es Cristo. Si nos vemos, quizás nosotros tuviésemos en más de alguna ocasión a sentarnos y bajarnos de la roca, pero nosotros ya entendimos, nosotros no podemos estar bajo de la roca. Entonces, pero se trata, hermanos, de que todos podamos entender que nuestra roca es Cristo. Entonces, Nehemías, hermanos, era ese tipo de persona, que él, hermanos, levantaba su corazón al cielo en oración. A veces no se tiene ganas de orar, pero cuando no se tiene ganas de orar, hermanos, es cuando más usted debe de correr a la oración. Es cuando debe de correr más a la oración. Y yo tengo algo que pasa en mi casa y que me gustaría que los unos a los otros en casa nos ayudemos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos oidores olvidadizos. Entonces, mire, entonces yo en la casa nos vemos las caras. Entonces yo veo las caras, entonces yo digo, que él está diligente. Usted va a leer la palabra, usted va a orar. ¿Por qué todo a él? Porque hay que ponerle diligencia en buscar al Señor.
Entonces, a veces, hermanos, se tiene que ir y yo le digo, ¿te acordás que estabas así y el Señor te levantó? ¿Te acordás que te pasaba esto y el Señor estuvo ahí? ¿Te acordás que el Señor te ha bendecido? ¿Te acordás? Incluso a veces hago bromas, ¿te acordás que casi sos millonario? Porque el Señor te tiene así. A veces uno se va a los extremos de ver, hermanos, cómo el Señor nos tiene. Y le digo yo, no podemos nosotros, hermanos, estar estáticos. Si estábamos tristes y el Señor nos puso el gozo, si estábamos enfermos y el Señor nos levantó, si estábamos casi de invertir un montón de dinero en medicinas y el Señor nos dio gracia y favor con el seguro y absorbió parte de ese pago grande. ¿No será que ahora que estamos bien nosotros estamos, voy o no voy, leo o no leo, oramos o no oramos? Entonces, hermanos, así muchas veces nosotros tenemos que motivarnos, inspirarnos. Nehemías, hermanos, se inspiró por la causa del Señor, por la obediencia al Señor. Entonces él dijo, yo estoy aquí en la casa del rey comiendo bien, pero mi pueblo, mis parientes, y tal vez para los parientes pudo haberle pedido al rey, pero no solo pensaba en él. Entonces yo, hermanos, yo no me puedo olvidar, inclusive, hermanos, con mucho amor se los digo, yo no me puedo olvidar de los milagros que el Señor me ha hecho a mí, a nosotros como familia, pero tampoco me puedo olvidar de los milagros que el Señor le ha hecho a ustedes. No me puedo olvidar, porque, hermanos, eso me hace a mí levantarme en gratitud. Yo digo, si el hermano no se levanta en gratitud, yo me levanto, Señor. Yo le digo, Señor, perdónalos. Señor, perdóname, perdóname. Hermanos, Job pedía perdón por sus hijos. Sí, porque dice, yo no sé cómo actuaron mis hijos. Yo digo, Señor, perdona a mi hermano, Señor. Perdona a mi hermana, Señor. Tráele, mi Dios, ese recuerdo a su mente, Señor. Padre, que nosotros no tenemos que reflexionar, no tenemos que retroceder. Nosotros tenemos que reflexionar día tras día en la bondad del Señor, día tras día en su misericordia, día tras día para dónde nos quiere llevar el Señor. Entonces a mí cuando alguien me dice, mire, ore porque está enfermo, sí, yo voy a orar, pero mi primera oración es oración por salvación, que venga arrepentimiento, porque ¿de qué sirve, hermanos, que el Señor nos levante para seguir en las mismas? No tiene sentido, hermano. Entonces, hermanos, Nehemías confiaba en el Señor y cuidaba su reputación. No iban a decir, allá está Nehemías peleándose, tirándole balas. Antes eran flechas, espadas a sus enemigos. No, él sabía. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él pelea vuestras batallas. Así también, hermanos, nosotros somos enseñados a hacer lo mismo. Hay tentaciones. Me decía uno de estos días atrás, una hermana, he tenido tentación de esto. Así como me lo dice a mí, dígaselo al Señor y arrepiéntase. Y yo le voy a decir una cosa. Si usted tenía tentación el sábado para hacer lo que hace y que le hace daño, mire, enderece sus pies, enderece sus pies, enderece sus pies. Y el sábado nosotros tenemos oración. Así se vencen las tentaciones. Así se vencen las tentaciones. El que bebía y quiere beber, venga a la oración. El que mujeriaba y quiere mujeriar, venga a la oración. Así vamos a ser libres. Y claro, yo les ayudo en oración, yo los llevo en oración. Pero ¿qué de nuestra parte? ¿Qué es la parte de cada uno de nosotros? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor espera que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. Porque si no, pues, el Señor quiere que usted no caiga en tentación, pero si usted la provoca.
como que a alguien le guste el vecino y la vecina y hayan 3 calles para pasar y yo no, yo siempre voy a pasar aquí porque aquí me tiran el piropo. Estamos abriendo puertas. Y el cristiano dice, bueno, ¿y yo qué le inspiro a Satanás para que yo sea el instrumento? Pero el conectado con el Señor, hermanos, corta de raíz el pecado. El Señor dice que quitemos todo peso de pecado que nos asedia y que nos está impidiendo buscar al Señor. Entonces por eso Nehemías es un victorioso. Entonces, hermanos, no es que no estaba tentado. Imagine que usted esté construyendo sudado y todo, y vengan y le estén empullando y pullando. No se le calienta la sangre y va a agarrar una pedrada, una piedra y se la va a lanzar. Habían tentaciones, pero él sabía. Entonces así igual hoy día, hermanos, nosotros podemos estar tentados, atacados, en conflictos quizás. Pero si tenemos el Espíritu Santo, dice que paguemos un mal con un bien. La blanda respuesta quita la ira. Y eso trae una buena representar bien al Señor, fíjense. Entonces que el Señor nos dé cordura, ¿verdad? Para nosotros poder dar buen testimonio de Él, pidámosle fortaleza al Señor. Y así, hermanos, Él pudo concluir la muralla. Y es que el interés, hermanos, en la vida del cristiano son nuestros enemigos. Y nuestros enemigos muchas veces están en nuestra mente. En nuestra mente. No es que yo tengo que trabajar porque el recibo de la luz ha salido altísimo. Antes me salía por 1,300, ahora 2,000, entonces yo tengo que trabajar extras para que ese dinero me ajuste. Hermanos, si estamos dejando al Señor por las añadiduras, hermanos, podemos perder nuestra alma. Pero entonces tenemos que creerle a Dios. Y nosotros valoremos el consejo de Nehemías, las enseñanzas de Nehemías, las enseñanzas de su palabra, para que nosotros, hermanos, podamos cambiar. Vamos a Nehemías 6, del 15 al 16. Dice, así que el 2 de octubre a los 52 días, oiga bien, nos da fecha y nos da los días que se tardó la construcción de las murallas, y eran grandísimas esas murallas. Después de comenzar la obra se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizadas y humilladas. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Y esa es la fe que yo tengo. La obra es de Dios, aunque nosotros somos parte. Nosotros menguamos, pero su palabra nunca va a menguar. Nosotros menguamos en congregarnos, pero la palabra de Dios sigue fluyendo. Nosotros menguamos en serle fiel a Dios, pero Dios sigue siendo fiel. Nosotros olvidamos los milagros de Dios, pero Él no olvida los milagros que nos ha hecho. Nosotros, hermanos, nos alejamos de la mano de Dios, pero la mano de Dios está ahí, mira, está ahí. Y fíjese que el Señor es tan lindo y tan misericordioso, de que fíjese que si no tenemos el mejor ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, envalentonado, le pidió la herencia a su padre y dijo, me quiero ir. Pero bueno hubiera sido que se hubiera ido sin pedir la herencia. Pero bandidito le pidió la herencia. Y el padre tierno le dio la herencia, se fue. Y se perdió. Pero ¿qué hace un buen padre? Y ese buen padre que habla el hijo pródigo es nuestro Padre Celestial. Fíjese que yo sé de que ese padre del hijo pródigo nunca una cena volvió a ser igual, porque extrañaba a su hijo en su mesa. Ese padre nunca volvió a dormir igual, porque sabía que había una cama vacía que era el de su hijo pródigo. ¿Y sabe qué hacía el hijo pródigo en la sabiduría que el Señor dio?
fue que no salió a buscar a su hijo. Porque dijo, yo no corrí a mi hijo voluntariamente se fue. ¿Qué le toca ahora a él? Él pudo haber dicho, voy a cambiar los llavines, los cerrojos, voy a poner cadenas para que este hijo, si quiere regresar, no encuentre entrada. Y no fue así. ¿Qué hizo ese padre? Se sentaba todos los días en un lugar, y era un lugar alto. ¿Sabe para qué? Él estaba pendiente a la hora que ese padre, que ese hijo iba a regresar. ¿Y sabe cómo lo recibió? Con los brazos abiertos. ¿Y sabe cómo venía ese hijo? Venía maloliente, venía raída sus ropas, venía sucio, y no le importó al padre, lo abrazó. E incluso tuvo que enfrentar a su hijo mayor que estaba en la casa. Es un enemigo, porque en vez de levantarse con alegría y también recibir a su hermano, empezó a decir, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Y le dijeron los trabajadores, es que se está preparando una fiesta porque tu hermano que se había ido ha regresado. Y empezó el enemigo a trabajarle la mente al hijo que había quedado en casa. Y le dijo, si tú que estás ahí nunca te ha dado un cabrito y ahora va a ser fiesta por el que viene. Digo, la insensatez. ¿Qué tenía él que estar diciendo que su padre no le había dado un cabrito cuando tenía todo ahí? Entonces, mire, el padre siempre está esperando a su hijo. No lo fue a buscar porque no lo corrió. Entonces dijo, ¿de qué sirve que yo lo vaya a buscar si no tiene la voluntad para regresar? Pero sí estaba expectante, ¿a qué horas aparece mi hijo? Le mandó, le puso ropas nuevas y le puso un anillo. ¿Sabe qué representa ese anillo? Dejar el pasado atrás, ser renovado y ser restaurado, un pacto de amor con Él, una restauración de amor con el Padre. Esa enseñanza del Hijo pródigo nos recuerda a nosotros que el Señor siempre nos está anhelando, pero hermanos, quiere nuestra voluntad. Porque yo como pastora, yo puedo ir una tarde a la casa y sentarme y decirle, mire, el Señor le ha hecho esto, le ha hecho el otro, le ha hecho el otro. Sí, pastora, pilitas el domingo. Pero dice la palabra que somos oidores olvidadizos. Entonces se le olvidó, ya de aquí al próximo domingo se le olvidó. Entonces mejor la voluntad del Espíritu Santo diciéndole, hijo, hija, hijo, ¿te acuerdas que estabas triste y te di el gozo? Hijo, ¿te acuerdas que te abracé? Hijo, ¿te acuerdas que te consolé? Hijo, entonces eso es lo que pasa. Si hemos estado tristes y el Señor nos ha consolado, ¿cómo nosotros no vamos a estar en el lugar donde el Señor nos restauró, donde el Señor nos abrazó, donde el Señor nos confortó? ¿Dónde? Entonces, digo yo, sería falta de inteligencia no volver al lugar donde el Señor se ha mostrado, no volver a escuchar lo que el Señor me ha dicho y me ha levantado. De eso, hermano, nosotros lo tenemos que hacer, que saber. ¿Por qué? Porque, hermanos, no se trata por fuerza, sino, hermanos, se trata de su Santo Espíritu viviendo en nosotros, que nos diga qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir, qué desechar y qué continuar. Yo no sé, a veces, casi todos necesitamos relacionarnos. Algunos necesitan menos relacionarse con la gente, ya aprendieron pues a tener su hábitat. Otros nos gusta relacionarnos, pero también, hermanos, se trata de ser selectos en nuestras relaciones.
Por ejemplo, en esas redes, ay, la gente agrega fulano, sutano, mengano, no sé qué. Y yo siempre me pregunto, ¿y yo qué gano si agrego a esta persona? Y a veces me pongo a pensar, ¿y qué ganan estas personas si yo la agrego? Entonces digo yo, sí podía ganar, fíjese. Porque yo en mi Facebook solo palabra tengo. Solo palabra, usted no va a ver otra cosa. Ni foto, fíjese. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, nosotros nos debemos a Cristo, debemos de hablar a Cristo y que la gente sepa, hermanos, que nosotros amamos a Cristo. Y si usted ama a Cristo, entonces estamos amigos puestos de acuerdo. Nuestro tema, mi Cristo, nos une Cristo, compartimos a Cristo, caminamos con Cristo, servimos a Cristo. Esa es la idea, pero que no venga yo a distraerle. Imagínese que mi hermana venga bien arregladita para la iglesia y aparezca yo, si no tuviera mi Cristo en el corazón. ¿Para dónde va? Voy para la iglesia. No, vamos a comer. Esos son los tropiezos, esos son los atrasos, esas son las distracciones. Pero el convencido, hermanos, va porque va. Después, ahorita no, para la tarde sí. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber que algunos factores que influyeron en la vida de Nehemías fue determinado a ver al Señor por encima de todo. Determinado, hermanos, a saber el amor por el prójimo. Determinado a decir, yo estoy bien, pero voy a ver a los que no están bien. Unas veces para orar, otras veces para animarlos, otras veces para hacerles saber, Jesús sabe de su situación. Y ser prontos. Porque como le digo, aquí ha pasado. De repente el Señor dice, saca y pone allá. Sí, lo pongo. No, pero es que anda estrenando. No sé, pero yo lo pongo. Porque voy a ser obediente al Señor. El Señor me quiere bendecir a mí. Entonces no se trata de él o de ella, se trata de lo que el Señor me dice. Porque a veces nosotros decimos, no, pero es que a mí me cae mal. Y a mí que ni se congrega, y allá que viene de vez en cuando. Hermanos, si el Señor dice que ayudemos, que consolemos, que demos una mano, que inspiremos, pero que también exhortemos. Entonces algunas veces el Señor lo va a usar para que usted exhorte a un hermano o a una hermana, aunque el hermano, ay, qué duro me trató. No, es que así quería en ese día. O tal vez otro día, ay, qué rico cómo me abrazó. Hoy el Señor se le quería mostrar amoroso, consolador. Entonces mira el Señor, todo por el bienestar, hermanos, de su pueblo. Entonces eso hacía Nehemías. Entonces Nehemías aprendió, hermanos, la obediencia al Señor. Entonces el Señor le muestra su favor, su amor, su confianza, aún en tiempos difíciles. Después, hermanos, la responsabilidad. Fíjese que Nehemías ni tan siquiera le quiso informar al rey lo que estaba pasando, pero Dios sí le informó y le dio gracia y favor. Y fíjese que Nehemías bien agradecido. ¿Usted cree que se fue así como Jonás? Que el Señor lo mandó a Nínive a llevar una noticia. Y él se fue para allá, para otro lado. No le interesaba el pueblo de Nínive y al Señor sí. Pero fíjese que Nehemías fue tan responsable de que el Señor lo mandó, vete a tu pueblo y haz lo que tienes que hacer. ¿Sabe qué hacía Nehemías? Escribirle cartas al rey, informarle cómo iba el proceso de lo que él estaba haciendo. Le importara o no le importara, Nehemías le informaba. ¿Y sabe para qué le informaba? Porque sabía que tal vez no le interesaba el bien que estaba haciendo por el pueblo, pero sí sabía que el rey estaba interesado el día que va a volver a cuidar de los alimentos en la mesa, porque era el copero del rey. Lo mantenía informado. Entonces la responsabilidad de lo que él estaba haciendo, hermanos, se lo hacía saber al rey. Y hoy, hermanos, nosotros también estamos frente a frente al Señor. Nosotros un día vamos a dar cuentas de la palabra que el Señor puso en nuestro corazón, de los talentos, hermanos, que el Señor ha puesto. Y hermanos,
Nadie, naturalmente, nosotros podemos decir, es que yo no sé tocar piano, es que yo no sé cantar, es que yo no sé hacer esto. Mira, hermano, si usted se dispone para el Señor, Gedeón, Moisés, tartamudo, pero se dispusieron para el Señor, y lo maravilloso fue que el Señor no le quitó la tartamudez a Moisés, pero lo utilizó, y cuando acordó, el milagro fue hecho. Entonces, Alan, ustedes ven cómo toca Alan la batería. ¿Ha tocado Alan porque fue a clases, porque lo instruyó Cristian? No. El Señor hizo el milagro tomando sus manos, el Espíritu Santo hizo el milagro. ¿Cuándo, hermanos? Cuando vino y está la batería tapada y Alan está sentado ahí. Y entonces nosotros vemos que Alan viene y quitó el trapo y empezó a tocar. Desde ese día, él toca. Entonces, ¿quién toca? El Espíritu Santo, usándolo a él para que se ejecute un instrumento que es para adoración de él. Entonces, mire qué cosas. Después, hermanos, Dios quiere que nosotros le creamos a él hasta para esas cosas. Porque así como Dios es capaz en las cosas naturales, también es en las cosas espirituales. Entonces recuerdo que tenía también una compañera de trabajo que tenía un carro. Y le digo yo, fulanita, ¿y su carro? Le digo, ay, dice que yo sudo, dice, siento que se me sale el corazón. Y uno que ha pasado por esas cosas, pero el Espíritu Santo le da a uno la sabiduría. Yo no le iba a decir, sí, ¿verdad? Ay, si yo me acuerdo cuando me subí a la acera, si yo me acuerdo cuando casi me doy vueltas. No, porque el Señor quiere que nosotros seamos inspiradores de personas que hablan del poder de Él. Entonces le digo yo, pero una pregunta, ¿usted quiere o no quiere? Sí, sí quiero. Bueno, hagamos una cosa. Entonces le digo yo, anímese. Usted le oye de las que madrugan en el trabajo y en la madrugada le oye, las carreteras están vacías y va en línea recta. Que venía de la América hasta allá por la Lara. Y en la tarde le oye, todos sabemos cuáles son las horas pico. Todos sabemos cuáles son las horas pico. Entonces le oye, si yo sé que a las 3 no es la hora pico y yo salgo a las 2, entonces voy a esperar una hora y me voy a irme. La carretera solo para mí. Y orando y dándole gracias a Dios. Usted me dice, me está retando, mi Cristina. Sí, le digo yo. ¿Sabe por qué? Le digo yo. Porque fíjese que el Señor a uno lo bendice, pero el Señor quiere que uno sea forzado y valiente, hermano. Venza con las limitaciones de la mente. Bueno, así fue. Mañana, me dice, mañana. Y luego le cambio de nombre si no lo hace. ¿Cuál me va a poner? No, es que no se lo voy a decirlo porque va a ser bien ofensivo. Yo le voy a caer malo, pero por el bien suyo. Está bien. Entonces en la noche le escribo, ajá, le oyo, ya está todo revisado, gasolina, porque mi esposo me enseñaba a mí, no solo es de subirse, hay que revisar. Aceite, llantas, esto. Que mi esposo decía, no era machista, pero decía que a veces las mujeres solo se agarran, encienden el carro y se van. Y luego yo, no, yo acepto algo que yo en lo que sí siempre me he fijado, es que el carro ande con gasolina. Yo no soy de 200 pesos. Ah, no, digo yo, no, así no. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, dice, en cuanto a diligencia, sé diligente. Bueno, y le escribí. ¿Y qué va a pasar? Me dice, si no llego, yo la saco, no la conozco. Ay, cuando yo llego a las 7:30, y entonces yo la miré, pero la miré así, y dije, a saber, digo yo. Entonces me dice, no me va a ver. Míreme bien, me dice, ando bien depelada, ¿sabe a qué horas me vine? Me dice, a las 5 en punto de la mañana. Esa carretera me parecía de fantasma, me dice. Bueno, así va a ir aprendiendo. Y le digo yo, ¿y tiene miedo?
No, la verdad que sentí paz, me dice, pero ya para irme, me dice. Y le digo, ¿quiere que yo la lleve? Le digo. Y yo en carro, ¿cómo íbamos a hacer? Las dos en carro. Entonces después yo voy a orarlo, váyase tranquila, tenga la certeza, le digo, de que yo mientras estoy esperando a mi esposo, se lo prometo que yo voy a orar, usted va a estar bajo cobertura. Venció, hermano, venció los enemigos de nuestra mente, el temor, las imposibilidades, yo no puedo, ¿qué va a pasar? Hermano, pero el que empieza a confiar de que yo no puedo, Espíritu Santo, tómame las manos, quítame el temor, yo quiero vencer en tu nombre, porque yo quiero que usted conozca su fidelidad en todas las áreas, pero nosotros lo tenemos que hacer, lo tenemos que llevar a la práctica. Después aquí tuvimos una hermana que venía y cerquita, mire, como a 5 cuadras de aquí. Yo le digo, ¿y su carro? No, es que, mire, voy a orar, oré por sus manos. Después, ni dijo gracias, ni dio el testimonio. Ay, la pastora oró por mis manos. Pero dije yo, bueno, así fueron los leprosos también, ¿va? Con el Señor, entonces. Mire, pero nosotros, hermanos, dice el Señor, en cuanto requiere diligencia, seamos diligentes, porque Dios es capaz. Y entonces nosotros, hermanos, podemos ver que Nehemías fue obediente al Señor, fue responsable, inclusive, hermanos, con ese rey le dijo, ya voy a llegar, ya estoy haciendo esto, y le comentó cómo iban, hermanos, la reconstrucción. Quiero llevarlo a 1 Corintios 3, del 12 al 15. Dice la palabra, el que edifique sobre este fundamento podrá hacer una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada construcción ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, esa construcción recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. El constructor, nosotros, hermanos, nosotros. ¿Cómo estamos construyendo con la palabra que el Señor nos da? Nosotros somos esos. Vamos a dar cuentas. Porque el Señor, hermanos, quiere que nosotros le creamos a Él para todo. Lo que nosotros no sabemos, Él nos lo dará a conocer. Lo que nosotros tememos, Él nos quitará. Y ¿sabe qué maravilloso, hermanos, que yo puedo ver? En Nehemías tiene un montón de cualidades, pero puedo ver la obediencia, puedo ver, hermanos, la responsabilidad, que Él daba cuentas, y puedo ver la perseverancia. La perseverancia de decir, yo voy. Así nosotros debemos de ser perseverantes. Yo no sé los hombres que un día tuvieron que enamorar a su esposa. Si ese día en que usted la vio le dijo, yo quiero ser tu novio. No, hermanos, tuvieron que ser perseverantes. Por muy fácil o por muy sola que se sienta una mujer, no es de primas a primeras. Yo todavía le cuento a mis hijos estas anécdotas. Yo todas las mañanas pasaba a dejar a mi sobrinita al kinder y mi esposo estaba en el ejército. Y entonces a buena mañana yo pasaba por ahí, yo miraba un pelón que salía, así se lo digo porque así sabía él que yo dije. Yo miraba un pelón que me miraba, tiraba un piropo y se metía. Y yo, desvelada, porque iba bien temprano a dejar a la niña, desvelada y de remate, escuchando piropos tan temprano. Entonces no hablaba porque tenía sueño, pero un día me cansé y le dije yo, este pelón indecente a buena cosa aspira, pero ni me escuchó porque se metió. O sea, tiraba el piropo y se metía. Pasa el tiempo
Pasó ese tiempo y esos piropos no surgieron efecto. Después él sale del ejército. Y entonces en una de esas yo venía del trabajo y siempre tenía la costumbre de pasar ahí. No me estoy saliendo del tema, enfocando la perseverancia. Yo pasaba a comprar las tajaditas todos los días. Y entonces en eso me dice la señora, ¿cuánto es, doña Norma? No, nada, me dice. Gracias, le dije yo así. Pero ya una semana yo diciéndole gracias y que nada le costaba. Entonces digo, ¿cómo es posible que esta señora hace sus cosas y a mí me las regala? Entonces le digo yo, mire, yo le quiero hacer una pregunta, le digo yo. ¿Y usted por qué ahora me está regalando las cosas? Dígame qué pasa, porque si no yo no le voy a comprar. No, me dice. Es que usted tiene un admirador aquí, me dice, y ese admirador es el que le está pagando las tajaditas, la perseverancia. Primero fueron los piropos y le estoy hablando de un año casi. Después, hermanos, pagando las tajaditas. Entonces le dije yo, bueno, entonces yo voy a pagar mis tajaditas, porque yo decía, ¿cómo es posible que alguien va a estar invirtiendo en mí? Entonces yo pagué, le dije yo, ahora voy a comprar y yo me voy a asegurar y dígale a esta persona, le digo yo, que no sé quién es, que yo no estoy aceptando sus tajaditas. Pero ya un buen día me aparece un hombre bien sonriente, que nunca le hubiese yo relacionado con las tajaditas. Hasta que ya somos novios, me lleva a la casa donde salía ese pelón a tirarme piropos. Y después le digo yo, ¿y aquí vos siempre has vivido aquí? Sí, me dice, con mi hermana. Luego, ¿qué querés que te cuente? Le digo yo, mira, luego que aquí, le digo yo, hay alguien en el ejército. Entonces, no, me dice. Aquí, entonces ya me explicó quiénes vivían. No, Leo, pero aquí, Leo, yo había uno que estaba en el ejército, un pelón, Leo. Y le conté, Leo, un pelón que me tiraba piropos y fíjate que yo me enojaba, Leo, porque estaba desvelada, le digo yo. Y de remate, Leo, ese pelón, le digo yo, enamorándome a mí. Y me dice, pero a ese pelón lo querés, me dice, ese pelón soy yo. Entonces, mire qué cosa, la perseverancia. Entonces, hermanos, si nosotros así perseveramos en cosas naturales, en personas que queremos conquistar, ¿por qué no somos perseverantes en conquistar el corazón de Dios? Irnos, ¿qué me dijo el Señor? Yo quiero perseverar en tu amor, yo quiero perseverar en tu compromiso, yo quiero perseverar, porque Él perseveró con nosotros, hermanos. Perseveró al morir por nosotros en la cruz. Y así, hermanos, pueden haber muchas anécdotas de perseverancia, pero primero nosotros creemos que creer lo que Dios ha dicho de nosotros. El Señor dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Tenemos que ser perseverantes y así, hermanos, podemos ir descubriendo nosotros por qué estas cosas quedaron en la Biblia. Porque la idea del Señor es cada día nosotros parecernos a Él. Y usted dirá, pero hoy no nos habló de Jesús. Pero le estoy hablando, hermano, la misma palabra de Dios. Un hombre que obedeció y creyó y tomó convicción en Dios. Y después vemos, hermanos, que los hombres del Nuevo Testamento obedecieron a Dios y creyeron su palabra. Después vemos, hermanos, que Dios deja a Jesús y a su Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hermanos, para que nosotros no estemos ahora trayendo sacrificio de machos cabríos aquí para perdonar nuestros pecados, sino que nos deja a Jesús para que Jesús venga y habite en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos lo recuerde y nosotros siempre estemos viendo que en aquel tiempo los hombres de la Biblia y el Antiguo Testamento obedecieron a Dios y a sus promesas, pero ahora en el Antiguo Testamento tenemos hombres también, hermanos, que obedecen a Dios, hermanos, que se hicieron unos con el Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones, los enemigos de nuestra mente, las imposibilidades, esa voz del enemigo que le dice no se puede, no podés, no está bien, no te va a salir bien, pero en el nombre de Jesús, cánteme una canción.
En el nombre de Jesús, hermanos, nosotros somos más que victoriosos. Usted puede creer esta mañana que en el poder de Dios usted es más que victorioso. ¿Puede creerlo? Amén. Padre, en esta mañana, Señor, yo le doy gracias por su amor, por su palabra, por sus enseñanzas. Y gracias, Dios, por inspirarnos a ser personas amantes de usted, Señor, apasionados por usted, Señor, a no olvidar, Señor, tanta bondad para con nosotros. Ayúdenos, Espíritu Santo, a cada día, mi Dios, poder vencer nuestras tentaciones, las limitaciones del alma, del cuerpo, Señor. Padre, para que nuestro espíritu se alinee, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros le damos toda gloria y toda honra, mi Padre. A ti, oh Dios, Señor, seas exaltado por siempre, Señor, porque usted ha estado, está y estará, Señor, con nosotros. Nosotros le amamos y le bendecimos, mi Padre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: hoy rindo todo a ti, Jesús, dame nueva vida.